La siguiente ponencia, que trata conjuntamente, es una ponencia de amplio espectro que está también realizada por un grupo amplio de profesores, pero que Arturo Ruiz, que es más veterano, ha decidido quedarse en la retaguardia del frente de acción. Luego se lo reprocharemos, pero están en la mesa el profesor Manuel Molinos y García Fernández, que se ocuparán, no sé en qué orden intervendrán, supongo que antes tú, ¿no, Manolo? Sí. Y hablarán, como digo, de Oretania, Bastetania y Turdetania en los últimos siglos del primer milenio. Buenos días. En primer lugar, agradecer, lógicamente, a la Asociación de Amigos de la Arqueología, y en especial a Manuel Vendala, su invitación para participar en este acto, que considero, como todos nosotros, muy importante. Como Andalucía es muy grande en muchos sentidos, pero también muy grande en territorio, y los procesos y contextos son diferentes y hay incluso tradiciones diferentes a la hora de abordarla. Pensamos que había que establecer dos intervenciones, dos formas de abordar el tema de Andalucía. Por un lado, la Baja Andalucía, por otro lado, la zona de la Alta Andalucía, y no hemos repartido los papeles, aunque hemos intentado coordinar algunas de las cuestiones para que la presentación fuera diferente, porque no podía ser de otra manera, pero coherente en cuanto a la forma de presentarla. Bien, voy a hacer una visión lo más rápida posible, voy a correr, de hecho, sobre la cuestión que se nos plantea. Bien, una primera reflexión. El Oppidum fue el principal producto y el contexto fundamental de la arqueología ibérica entre los siglos VII y Augusto. Fue también el escenario principal de la última etapa de la cultura ibérica, ya con Roma como potencia dominante en el territorio. El Oppidum fue, de alguna manera, la principal invención en materia de hábitat del mundo de los iberos, como podemos ver en esta imagen con algunos de los óppidos más clásicos y más importantes, y que queda significada en esta imagen de recreación de la plaza de armas de Puente Tablas. Inmediatamente que se formaliza la idea del Oppidum, surge un nuevo concepto, un segundo acto, si quieren ustedes, en este mismo escenario, que es la ampliación de los territorios aristocráticos y la creación de estructuras de poblamientos superiores al Oppidum, fundamentalmente a partir de la creación de los pagus, los primeros pagus aristocráticos que nosotros hemos definido en la Alta Andalucía. El caso más quizás característico, quizás el que mejor ha sido estudiado, es el de Cástulo, que en un momento determinado, desde finales del siglo V, principios del siglo IV, inicia una política expansiva siguiendo el valle del río Guadalén, desde Cástulo, construyendo el asentamiento de Gil y Baile y el santuario de Peñaperros, en Santa Elena. Casi de manera inmediatamente posterior o incluso simultáneamente, las cosas no están todo claras, se coloniza también el valle del río Guadalimar con la fundación de sitios como Baécula o como el santuario de Castellar en Conservatorio de la Cueva de la Mondegua en Castellar. Bien, en la actualidad hay de estos territorios tres pagus que podemos definir en la Alta Andalucía: el territorio de Cerro de Villargordo, el territorio de Cástulo o el territorio del Pajarillo, que tan admirablemente cuenta el relato esculpido en piedra del grupo escultórico que coronaba el monumento y que es conocido seguro por todos ustedes. Hay todavía una tercera fase, siempre con el Oppidum como protagonista, que es la aparición de estructuras aún más amplias, territorialmente hablando, con la formulación de lo que son lo que hemos definido en algún momento como las pirámides clientelares o como quizás lo que podemos considerar como los primeros estados ibéricos en la zona de la Alta Andalucía, al menos. Eso que tienen ustedes ahí es un plan de la distribución de los votos de bronce de los santuarios ibéricos que, atendiendo al número de piezas aparecidas, nos han llevado a formular la hipótesis de que este pudo ser la ampliación del territorio del Pagus de Cástulo, del original Pagus de Cástulo, para la formulación de un territorio que iba más allá
que ampliaba el propio concepto de territorio principesco, de territorio aristocrático, y estamos refiriéndonos solo a la parte de lo que es la zona sur de la Oretania. Está mucho menos estudiada y sabemos mucho menos de lo que ocurre al norte de esta zona, en la región manchega, entre los oretanos del norte. Bien, eso que tienen ahí es el mismo esquema del anterior, ya sin quitándole la imagen de los votos, lo que pudo ser el territorio de Cástulo, que de alguna manera viene a refrendar arqueológicamente lo que las fuentes vienen a contar en la última época del mundo de los iberos, con la creación de importantes territorios como el que la fuente queda representado por la figura de Culcas, cuando habla del número de ópidas que domina. Y de ustedes que estamos hablando que se define como dominador de ópidas, dominador de ciudades, y por lo tanto el concepto mismo de ópidon sigue funcionando de una manera muy, muy clara. Voy a intentar contarles a ustedes qué es lo que ocurre en la última etapa del mundo de los iberos en diferentes contextos del mismo territorio de la actual Alta Andalucía y, en general, de la Andalucía oriental. Ese es el modelo que durante los siglos V, IV, incluso III, domina en la zona de Cástulo. Un oppidum principal, una ciudad principesca, aristocrática, que controla un territorio muy amplio, casi un tercio de la actual provincia de Jaén, mediante un único modelo de asentamiento, óppida. No hay otra forma de asentamiento, me refiero de hábitat, vinculado con el hábitat, que no sean los óppidas en todo el territorio de este importantísimo, lo que es la Oretania clásica, ¿no? Pero fíjese usted lo que ocurre cuando nos acercamos a la Segunda Guerra Púnica y a sus consecuencias. El territorio de Cástulo fue desmantelado literalmente, desaparecen todos los óppidas, a excepción del óppida principal, Cástulo. Se crean algunos asentamientos, se modifican y se convierten en colonias, por ejemplo, el caso de Salaria, y el poblamiento en toda la zona de Oretania, al menos de la zona de Oretania, insisto, de Andalucía, desaparece en aquella estructura de oppidum y lo que asistimos es una desmembración del poblamiento con la aparición de decenas de centenares de pequeños asentamientos que sustituyen a la anterior estructura que había definido el modelo en épocas anteriores. Sin embargo, los símbolos ibéricos, los símbolos del mundo aristocrático ibérico tendrán una larguísima pervivencia en el tiempo, como hasta épocas ya de época de Augusto, incluso post, como el símbolo de las emisiones monetales que mantienen la imagen de la esfinge como uno de los elementos emblemáticos de la ciudad. Este mapa que antes les ponía, ahora se lo he puesto con un punto negro, pueden ver cómo todos esos asentamientos que tienen el punto negro en el centro son sitios que desaparecen en ese tránsito post-Segunda Guerra Púnica, ¿no? Aparece algún asentamiento nuevo, como Cortijo del Álamo, que cumple una función todavía que de alguna manera se nos escapa, que pudiera sustituir a la antigua Loma del Perro, uno de los asentamientos fundados por Iltiraca en el siglo IV, pero prácticamente lo que encontramos es una desarticulación prácticamente completa de todo el territorio de Cástulo. Esto es la imagen que sustituye a la antigua imagen de los óppidas. Ahí tienen ustedes el territorio, por un lado, de Giribaile, que son estas dos imágenes que tenemos aquí, y junto con esta, esto es Giribaile, uno de los óppidas más importantes de la Alta Andalucía, del territorio oretano, durante el siglo IV, al menos antes de nuestra era, que con su desaparición es sustituido por un densísimo poblamiento rural, del cual hemos detectado hasta la presente más de 74 sitios arqueológicos de muy pequeñas dimensiones que de alguna manera significan el final de aquel mundo de los óppidas, al menos en el territorio de Cástulo. Y esto que tienen ustedes aquí es lo que ocurre en la zona en otro territorio también de la misma zona oretana, en el territorio de Baécula, donde a la desaparición del propio Baécula le sustituye toda una serie de asentamientos dispersos en el territorio en un nuevo concepto de ocupación del agro por parte de la antigua
habitantes de Óbido. Aquí tienen 3 imágenes en las que pueden ver cómo evoluciona el poblamiento. De nuevo, en ese último escenario, tenemos aquí Turruñuelos, donde está el Ópidum de Baícula. Fíjense que en esta imagen, estamos hablando del siglo V, IV, antes de nuestra era, el Ópidum es el elemento central en la estructura del territorio, como a partir del siglo II empiezan a aparecer una multitud importante de pequeños asentamientos e incluso como posteriormente esa situación se multiplica fundamentalmente ya a partir de una época que podemos situar grosso modo post-Augusto, aunque todavía, como veremos, con una importante presencia de las formas culturales del mundo de los iberos. Bien, este es otro territorio de la Alta Andalucía. Este es el territorio de Cerro Villalgordo, un paus aristocrático creado en torno al asentamiento del Cerro Villalgordo, sin duda uno de los ópidas más importantes de la Alta Andalucía. Fíjense ustedes que el modelo que les pongo arriba es, esto funciona, sí, es un modelo idéntico al de Cástulo. Estamos hablando para los siglos V, IV y III antes de nuestra era. Bien, pero ¿qué ocurre en este caso? Es un efecto contrario y que nos habla, entre otras cosas, de la reacción diferente según políticas de alianzas ante la llegada del mundo romano a la Alta Andalucía. Ocurre lo contrario exactamente de lo que veíamos en Cástulo. Desaparece el Ópidum principal, es desmantelado. Cerro Villalgordo es abandonado los conflictos de la Segunda Guerra Púnica. Los ópidas siguen funcionando en un porcentaje muy alto, manteniendo la estructura de ópida y sin grandes modificaciones, aparentemente, aunque algunos evidentemente son destruidos por los efectos de la guerra, se crean algunos nuevos tipos de asentamientos e incluso se construyen nuevos tipos de ópida. Es decir, incluso hay ópidas nuevos que se fundan a partir de finales del siglo III antes de nuestra era. Y no hay poblamiento disperso. Lo único que tenemos son torres estratégicas que controlan los territorios de los ópidas, lo cual significa un fortalecimiento del concepto de ópido en base a, posiblemente ya sin esa estructura tan estructurada que tenían en la fase anterior. El caso, por ejemplo, de las atalayuelas de Fuerte del Rey, aquí lo tenemos situado, que podemos ver cómo bordea todo su entorno, sus límites territoriales, a partir de una densísima cantidad de torres estratégicas que, sin negar la posibilidad de que tuviesen algún tipo de actividad agrícola, fundamentalmente está claro que están controlando los límites del territorio, seguramente, de este importante y emblemático asentamiento. Tenemos otro modelo, el modelo Hipólca, el modelo de Obulco, de nuevo también con cosas diferentes. No está claro la articulación política del territorio, podríamos considerar posiblemente el pago de Hipólca, en los siglos V, IV antes de nuestra era. La estructura que parece desprenderse es una estructura muy semejante al que veíamos en Cerro Villalgordo y al que veíamos en Cástulo. Es decir, un ópidum principal, seguramente Cástulo, y una serie de ópidos dependientes, pero ese elemento no lo tenemos claramente constatado, por eso en la imagen lo presento con puntos suspensivos ante la duda de que pudiera ser efectivamente así. Cuando llegamos a principios del siglo II, las cosas ocurren como tienen ustedes ahí en esta imagen. Continúa Obulco, adquiere un protagonismo muy especial en la zona del Alta Andalucía, continúa el poblamiento de ópida, continúa una política de crecimiento y ampliación del territorio hacia el Black Hole que se había definido en época anterior en la zona de Alcaudete, Priego, con la función de un importante número, como ahora veremos, de ópida que en factura, en aspecto, en estructura, son ópidas fundamentalmente que responden a la misma tipología de los ópidas ibéricos clásicos que habíamos visto, que se conocen en épocas anteriores. Se crea algún tipo de nuevo de asentamiento y empiezan a aparecer, junto con cosa que también ocurría en el modelo anterior, un tipo de estructuras tipo cultuales vinculadas con las puertas de los asentamientos, que son los santuarios, los llamados santuarios de puertas, que son un elemento muy característico de este momento en la zona tanto del Cerro Villalgordo como de la zona fundamentalmente de Obulco. Ahí tienen ustedes este territorio señalado en amarillo,
donde no había poblamiento hasta esa época que estamos hablando, del final del siglo III o II, y que ahora se coloniza con una altísima densidad de estructuras de hábitat, que no son pequeños asentamientos, son estructuras de hábitat de tipo ópida fundamentalmente, ¿no? ¿De dónde viene esa colonización? Bueno, pues la posibilidad de que venga de Obulco pues no es extraña. Hay que tener en cuenta que en esta zona se ha hablado de la posibilidad de que se sitúe el oppidum de Abra, uno de los centros emisores de moneda, que tiene una serie híbrida con Cástulo y cuyos símbolos... Perdón, esto se ha vuelto loco. Ahí está. Son muy coincidentes en uno y en otro caso. También cabe la posibilidad de que no sea un foco, el origen de la colonización exclusivamente, sino que incluso pudiera plantearse de algún otro asentamiento importante en este momento, como por ejemplo Torre Paredones en Córdoba. Bien, en la zona mastetana las cosas ocurren de una manera diferente. En primer lugar, hay una gran perduración de poblamiento entre las fases del Ibérico pleno y la llegada de Roma y el momento posterior. En principio parece que la actual provincia, la zona que sería considerada bastetana con términos generales, parece responder a dos modelos diferentes, fundamentalmente que podemos seguir en el desarrollo de aspectos de carácter cultural. Esos puntos amarillos que tienen ustedes aquí, en esta zona de por aquí, son los famosos santuarios que se han definido por Adroer y otros autores como santuarios bastetanos, que están muy circunscritos a una zona que es la zona que tienen rayada ahí y que ocuparía esa zona. Esa es la zona que fundamentalmente podemos considerar zona bastetana, mientras que esta otra zona de las Vegas granadinas posiblemente habrá que estudiarla, pero muy probablemente esté más asociada con las zonas del sur de la provincia de Jaén y la zona cordobesa. Bien, tres modelos, por tanto, que tienen ustedes explicitados de esta manera que tienen aquí, e incluso la posibilidad de que existiera algún tipo de interrelación entre algunos de ellos y que, por ejemplo, Cástulo y Polca acabara por tener una presencia activa en parte del antiguo territorio de Cerro Villalgorza. Este mapa, que es el resultado de sintetizar dos de las cuestiones que hemos visto anteriormente, es muy significativo para ver cómo la presencia de Roma tiene una incidencia muy particular. Este es el territorio que antes yo lo señalaba como posible máxima extensión del territorio de Cástulo, el territorio oretano, fundamentalmente a partir del siglo III, el cuarto, tercero. Y este sería el territorio de la zona que podríamos considerar bastetaña nuclear. Y esta línea que tienen ustedes aquí es la división administrativa, la segunda división administrativa de Augusto, entre la Bética y la Tarraconense, cuyo límite hemos encontrado recientemente en el Janus Augustus, del cual les mostraré alguna imagen después, porque significa de alguna manera el final de un proceso y el inicio de otro momento en la historia de la zona. Bien, si incluimos algunas cuestiones, como pueden ser las cuestiones de carácter religioso, sagrado, ahí tienen ustedes la distribución de los diferentes tipos de asentamientos vinculados con el culto, espacios vinculados con el culto en toda el área de Andalucía Oriental. Tenemos, por un lado, el área de los santuarios llamados santuarios bastetanos, con estos puntitos en negro. Tenemos el área de Oretana, fundamentalmente definida por ese tipo de hallazgos de votos de bronce. Y tenemos toda la zona de la parte más occidental de la provincia de Jaén y Córdoba, con el desarrollo de los santuarios de Puerta. Posiblemente nos estamos encontrando la imagen de lo que serían los territorios que, a partir fundamentalmente de la llegada de Roma, van a configurar el panorama que define la etnicidad, de alguna manera, en la zona. Quizás más cuestiones de carácter político que puramente étnicos. Bastetanos, oretanos, por otro lado,
el mundo de los túrdulos, posiblemente avanzando hacia la zona granadina, hacia la vía granadina, como antes les ponía en la imagen anterior. Bien, es una época convulsa, una época de guerra que se inicia con actividades bélicas de muy notable envergadura, como por ejemplo la batalla de Baécula, uno de los elementos en los que metodológicamente más avanzado en los últimos años. Ahí tienen ustedes el plano de la interpretación que se ha hecho de este conflicto en la zona. Pero no solamente el caso de Baécula, sino la metodología de la prospección, fundamentalmente prospección sistemática en el entorno de asentamientos o en los campos de batalla, ha permitido empezar a ver de una manera muy diferente lo que es los conflictos que tuvieron que necesariamente que existir, que de hecho ya sabemos que existen en el proceso de la conquista. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los resultados del estudio de algunos de los materiales del asalto final a la plaza de armas de Puente Tablas en el conflicto de la Segunda Guerra Púnica o post-segunda, posiblemente posteriores a la Segunda Guerra Púnica. Más recientemente, incluso, algunas investigaciones en el entorno de Liturgia han pedido demostrar, esto que tienen ustedes aquí es el que se había considerado tradicionalmente como Oppidum de Liturgia en Cerro Maquiz. En recientes investigaciones permiten hablar de dos núcleos diferentes, el núcleo romano y el núcleo ibérico, que tendríamos situado en esta zona de aquí, en estos cerros, en la Muela, que ha podido ser identificado con diferentes metodologías de prospección y de excavación en los últimos tiempos, con resultados realmente espectaculares, como tienen ustedes aquí, que permiten no solamente analizar cómo las fuentes de alguna manera coinciden cuando hablan del asalto al opio ibérico de la Muela, que no tiene nada que ver con la posterior ubicación en Maquiz, e incluso el uso de artillería relativamente, artillería que podemos llamar artillería pesada como pila catapultaria en el asalto que los romanos realizan sobre la ciudad de la Liturgia ibérica. Bien, época convulsa que no solamente acaba con la guerra, sino que continúa durante mucho tiempo posteriormente, como demuestran diferentes tipos de hallazgos, especialmente en la zona de la más alta Andalucía. Aquí tienen, por ejemplo, el hallazgo el mapa de la distribución de los tesorillos ibéricos en la zona de Sierra Morena, especialmente, donde destacan los que aparecen en la provincia de Jaén con un porcentaje muy alto sobre el total en diferentes épocas, en diferentes momentos, y que implica que estamos hablando de siglos muy convulsos, que incluso quedan refrendados a través de la epigrafía, como por ejemplo cuestiones en las que no puedo detenerme por falta de tiempo, se tratarán en la publicación, como el bronce de la Torre de la Cutana, que nos expresa los conflictos que en ese momento se están desarrollando. De todas maneras, aunque estamos hablando de situación de conflicto, el papel del mundo ibérico sigue siendo fundamental en esta época. Estamos asistiendo a la creación de una sociedad nueva, una sociedad que fundamentalmente se va a destacar por su carácter fuertemente hibridado. Ahí tenemos el plano de la distribución de las cecas ibéricas, las ceras ibero-romanas, perdón, en toda Andalucía oriental. Y fíjense ustedes que llama poderosamente la atención cómo el centro de gravedad de toda la monedización se sitúa hasta principios del siglo I antes de nuestra era entre Obulco y Cástulo, cuestión que cambiará posteriormente cuando este territorio empiece o acabe su desarticulación y la enorme crisis que lo va a caracterizar en épocas posteriores. Por ejemplo, ahí tienen la presencia de magistrados con nombre ibérico, fundamentalmente en el caso de Obulco, también en el caso de Cástulo o incluso en el caso de Abra, que es una característica muy particular de la modernización en la zona de la Alta Andalucía. Bueno, fíjense cómo el centro de gravedad en época posterior, a partir de fundamentalmente de mitad del siglo I, se desplaza en dirección a Córdoba o en dirección hacia la altiplanicie granadina, perdiendo peso político el mundo fundamentalmente oretano. Bien, vamos muy brevemente a abordar alguna otra cuestión para
definir esa sociedad híbrida que seguramente se está creando en esos momentos. Esa es la necrópolis de Cástulo. La necrópolis de Cástulo, de todas las épocas. En verde tienen ustedes la necrópolis de la última etapa, fundamentalmente a partir del siglo I antes de nuestra era. Hay que decir que en la necrópolis de Cástulo, desde el siglo IV, y sobre todo a todo el desarrollo del siglo III, tenemos poquísima información sobre la misma. Da la impresión de que ha cambiado el significado del mundo de la muerte y tenemos una mínima información sobre lo que ocurre en ese terreno en Cástulo. Sin embargo, fíjense ustedes cómo a partir del siglo I se produce un reverdecer de antiguos o de nuevos espacios que vuelven de nuevo a presentar un conjunto de necrópolis verdaderamente importante. Esta necrópolis de la Puerta Norte tiene una característica que es muy interesante. En la Puerta Norte hay una tumba del siglo IV antes de nuestra era, que se caracteriza por un ajuar no especialmente rico, pero donde sí destaca una crátera con una representación de arimaspos muy interesante y un ajuar no especialmente rico, pero sí una estructura monumental que sus investigadores interpretan de esta manera, aunque yo considero una interpretación bastante muy discutible, pero bueno, es la que se presenta, la pongo aquí, aunque indico ese carácter de duda que tengo sobre su caracterización. Pero en el siglo I, en el mismo espacio donde había una tumba aislada, que según sus investigadores era visible en el espacio de la Puerta Norte de Cástulo, ellos aseguran que esa tumba era visible, no está publicado todavía, una información preliminar, se monta una nueva necrópolis de indudable tipología ibero-romana, donde destaca la enorme homogeneidad del material arqueológico. Esas son urnas, hay muchas más, de la necrópolis de la Puerta Norte, en la que destaca lo repetitivo del repertorio formal. Se han perdido esa enorme variedad de formas que caracterizaban el momento anterior del mundo ibérico y cómo se repite lo que es los motivos ibéricos, fundamentalmente estamos hablando del siglo I, pero hibridado con formas típicamente romanas, como estas que tienen ustedes aquí, y formas ibéricas con formas romanas. De nuevo, un híbrido. Lo mismo ocurre con el Cerrillo de los Gordos, que hace algunos años estudió Alicia Jiménez magníficamente, con una gran cámara que se crea en esa misma cronología, en el siglo I, en este caso, antes de nuestra era, una cámara verdaderamente monumental, de la mejor arquitectura ibérica conocida, lamentablemente expoliada antigua, pero donde se habla de en torno a 200 vasos ibéricos que caracterizaban el ajuar, rodeada de otras tumbas que de nuevo repiten ese carácter híbrido que veíamos en el caso de la Puerta Norte. Pero el más extraordinario de todos los casos es el de Pillía en Arjona, que me imagino que todos ustedes conocerán, y el que tengo que detenerme, aunque sea muy brevemente, para ir acabando. Bien, esta tumba, esta necrópolis y la cámara que la preside se caracteriza por que el último acto de su vida, aparte del expolio posterior, fue un ritual claramente romano, una súbita aurilia, que selló el depósito que había sido previamente expoliado al poco tiempo de producirse el enterramiento. La tumba fue expoliada y sobre los restos de todo aquel material fue reintegrado al interior de la tumba y sobre él se hizo un ritual, digo, de desagravio a lo que era aquella destrucción. Ahí tienen ustedes una imagen de ese ritual, un ritual típicamente romano, sin lugar a duda, típicamente en romano, perfectamente atestiguado en el curso de la excavación y en la estratigrafía que aquí esquemáticamente le he puesto, es bastante más compleja, le he puesto en esta imagen. Es una necrópolis donde aparecen multitud de sepulturas de diferentes tipologías, pero fundamentalmente de tipología ibérica. Tipología ibérica, fundamentalmente de cámara, en hoyo, en pozo, diferentes tipos de sepulturas
en todos los casos de tipología fundamentalmente ibérica, a excepción de la que cierra el espacio funerario. La que cierra el espacio funerario es claramente un enterramiento, como el que tienen ustedes aquí, que no habla de ese carácter híbrido. Estamos hablando de al menos dos pisos en el columbario que creo que se ve claramente en las imágenes, donde todos los vasos que aparecen en el interior del columbario son vasos de tipología ibérica, sin excepciones. Es decir, estamos hablando de forma romana, ritual ibérico. En la cámara funeraria, además, rodeada de un círculo de respeto de notables dimensiones y donde también se realizaron actividades de carácter ritual post-enterramiento, nos encontramos un conjunto de materiales que podríamos considerar como imposibles. Encontramos materiales del siglo IV antes de nuestra era, con 7 cráteras áticas de figuras rojas, un kili, 2 puñales de antena atrofiados, punto de lanza, materiales claramente de una tradición ibérica, al menos de inicios del siglo IV antes de nuestra era, junto con materiales y todo en un totum revolutum complejo y sellado por el ritual que antes les decía, material ibérico del siglo I, cajas de piedra, carro, elementos de orfebrería, toda una serie de conjuntos de materiales, junto con materiales romanos, indudablemente romanos, glaudium hispaniense, escudo, lórica amata, cálatos moduluso, elementos de vidrio, espuela con acicates de plata, arreos de caballo, de clara tipología romana. ¿Qué podemos ver en este conjunto? Que sería un conjunto absolutamente increíble que pudiera encontrarse en un contenedor, en un único contenedor, que diríamos, tendríamos que buscarle explicaciones si no fuera por el mismo hecho de que el conjunto fue sellado en la época que estamos hablando del siglo I antes de nuestra era. Ahí tienen ustedes el conjunto del material, incluido algunos magníficos como este fragmento de lórica amata. Otras imágenes del sitio. Esta ya... Ay, hombre, se me ha ido a romper la que no me interesaba. Bien, para finalizar, decir que este proceso va a finalizar fundamentalmente a partir de la época de Augusto, en el que significa el verdadero cambio. Anteriormente, lo que tenemos una sociedad híbrida donde la presencia de elementos ibéricos es definitiva, fundamental y yo creo que mayoritariamente hasta que llega el momento en que con Augusto cambian las cosas y quizá el símbolo de esa nueva situación sea lo que recientemente el equipo de Juan Pedro Bellón y del Instituto de Arqueología Ibérica investigamos en la zona precisamente de Iliturgi, donde se ha localizado el Janus Augustus. Todavía un proceso de investigación, son imágenes muy recientes, de pocos días, donde incluso se ha documentado complejos cultuales de primer nivel, un puente sobre el Guadalquivir y, sobre todo, la constatación de cómo si la vía Heraclea había sido uno de los elementos fundamentales en la comunicación de la zona levantina con la Baja Andalucía, atravesando la campiña de Jaén. A partir de este momento, pues es la vía Augusta la que significa la modificación de ese trazado y, por lo tanto, también un poco coincidiendo con lo que veíamos antes de la modernización, la pérdida de protagonismo de una gran parte de las tierras de la Alta Andalucía. Y tenía muchas más cosas, pero lo dejamos aquí. Están diciendo. En mi caso, brevemente voy a intentar trazar un panorama de lo que ocurre en esa misma época en la Baja Andalucía, llevando una estructura un poco similar, ¿no? Empezando por los problemas de identificación de las culturas que conviven en ese periodo, en esa región, para pasar al territorio y a algunas manifestaciones materiales y formas de vida que van transformándose paulatinamente durante la baja época de la cultura ibérica.
El problema que tenemos en Turdetania es que esa hibridación viene de antes, es una herencia del periodo orientalizante en el que ya había habido un primer proceso de mestizaje que da lugar a lo que denominamos como cultura ibérica, que ahora veremos, ¿no? Y que deja una herencia de asentamientos estables, de ópida, una estructura territorial muy jerarquizada, con actividades económicas complementarias entre la agricultura, la ganadería y sobre todo los recursos minerometalúrgicos, una red de comunicaciones que viene de época orientalizante, que continuará y se potenciará en época romana, uniendo las distintas comarcas naturales del Guadalquivir, y la expansión del fenómeno urbano, que consideramos que es un proceso fundamental en este periodo, ¿no? Más incluso que en época orientalizante, y que da lugar a un nuevo modelo de identidad y de convivencia que consideramos que es fundamental para comprender las relaciones sociopolíticas en este periodo, que es la identidad cívica, que convive con las identidades étnicas culturales. El mantenimiento de una infraestructura comercial a escala local y regional, que se recupera desde finales del siglo V, sobre todo monopolizada o coordinada desde Gadir. Y, lo más importante, la configuración de un sustrato poblacional mixto, indígena y fenicio, en el que se integran posteriormente nuevos elementos, nuevos componentes procedentes del ámbito púnico y de otros lugares del Mediterráneo, incorporando, por último, el componente itálico, que es fundamental para entender estas transformaciones en el periodo que nos ocupa. Por eso nos gusta siempre empezar este tipo de intervenciones definiendo que los conceptos turdetano y turdetano son dos conceptos de época romana y, por lo tanto, el filtro con el cual nosotros solemos empezar a trabajar sobre este espacio y este tiempo y estas gentes es un filtro que está determinado por la propia óptica de la conquista y las propias fronteras territoriales y fronteras étnicas que Estrabón, fundamentalmente, y sus fuentes nos definen, ¿no? Salvo el concepto de cultura turdetana, que es un concepto bastante cómodo, que solemos usar con mucha frecuencia para hablar de las manifestaciones culturales que hay en el interior de Turdetania, entendida como una región, y por lo tanto no solo no son solo manifestaciones propias de los turdetanos, por así decirlo, sino también de otras comunidades que conviven con ellos dentro de las fronteras de Turdetania, como puede ser el caso de los propios púnicos. Dos cuestiones importantes en esta parte introductoria: el problema de las fronteras, que es un problema que viene determinado por la necesidad de casar las fronteras definidas por las fuentes literarias grecolatinas y, por otro lado, las fronteras a través de las manifestaciones culturales, de las manifestaciones lingüísticas y que a veces llevan a un auténtico quebradero de cabeza, definir realmente qué área ocupan las distintas culturas que conviven en este territorio, ¿no? Hay recientes ensayos muy interesantes sobre la movilidad de esas fronteras que lo que dejan entrever es precisamente el carácter permeable y el carácter dinámico de una frontera, especialmente en este periodo, especialmente a partir de la conquista romana, cuando el movimiento de tropas y cuando el movimiento de gente hace que se diluyan buena parte de estas fronteras, tanto en la zona oriental, que ha estudiado recientemente el profesor Quesada, como en la zona occidental, que estamos estudiando recientemente nosotros ahora, ¿no?, con el caso de Mértola y su territorio. Por lo tanto, debemos de considerar que ese carácter híbrido, mestizo, complejo socialmente del mundo turdetano parte de muy antiguo, parte de un componente híbrido, orientalizante, sobre el que se sitúan nuevos componentes poblacionales de diverso origen, púnico, céltico, posteriormente cartaginese, incluso íberos en las fronteras orientales, que dan lugar a una población, como digo, bastante mestiza y donde las identidades se resuelven en otra esfera que no es la necesariamente territorial. Y si encima a esto le colocamos un nuevo abstrato, como es la conquista romana, con poblaciones itálicas viviendo en el interior, pues la situación se complica aún más, dando lugar a un mapa paleognológico bastante difuso en cuanto a las fronteras entre unos grupos y otros, que en el fondo se acaban negociando en el ámbito de las comunidades cívicas, de las identidades cívicas como elemento aglutinador, donde conviven poblaciones de distinto origen y donde se establecen los
predominios culturales entre unas y otras, que se ve de forma muy evidente y muy elocuente en las primeras amoneraciones locales a partir del siglo II antes de Cristo. Paso muy rápidamente, por cuestiones de tiempo, sobre el desarrollo y transformación del sistema territorial, que manifiesta una clara continuidad a partir de la conquista romana, tanto en la densidad urbana como en las estrategias de explotación del territorio, que se basa en lo rural, en la aparición en época orientalizante de la aldea y la granja, como antítesis del oppidum, y que variará dependiendo de las características ecológicas de cada región, desde la campiña, con una enorme densidad de ocupación rural y una estructura jerárquica entre asentamientos de primer, segundo, tercer y cuarto orden, que se continuará con matices después de la conquista romana, con un tejido denso de ocupaciones aldeanas romano-republicanas. El caso de la orilla del Lacus Ligustinus, que también que es un poquito más tardío, pero que también continuará en este periodo. Y sobre todo es especialmente interesante cómo en el Valle del Guadalquivir, una zona que no tenía poblamiento rural, el poblamiento se concentraba en los ópidas ribereños, ¿no?, en los emporias del río Guadalquivir, es precisamente en época republicana cuando se produce una expansión del tejido rural y una nueva estrategia de ocupación del territorio que luego se densificará y se transformará a partir del cambio de era con la implantación del fenómeno de la bisla en este territorio ribereño del Guadalquivir, o la zona minera del Piedemonte de Sierra Morena. En cuanto a la integración de las estructuras económicas y productivas, yo creo que es una obviedad insistir en el carácter agropecuario de las campiñas y de la ribera del Guadalquivir y su combinación con la transformación y exportación de los recursos hidrometalúrgicos que conviven, sobre todo en los grandes centros portuarios del propio río, dando lugar a una red que tiene como nodo principal Gadir, que probablemente sea el punto de salida internacional o extrarregional de los productos tanto agropecuarios como minerometalúrgicos de la región. En cuanto al propio sistema productivo, no se identifican cambios más allá de la introducción de nuevas formas cerámicas o la introducción de nuevos tipos anfóricos, sobre todo a partir del siglo I a.C., por cuanto el tejido productivo sigue permaneciendo en el oppidum, como viene siendo desde época orientalizante, y no ocupará el lugar que ocupa en época altoimperial hasta el cambio de era, con la fundación de las Figlinae a orillas del Guadalquivir y un nuevo sistema productivo que tiene su imagen más conspicua en los grandes centros productores de ánfora Dressel 20, ¿no? Aquí una imagen de espacios productivos de este periodo y novedades de los últimos años en cuanto a estos espacios productivos, como es el caso del alfar de la calle Dr. Fleming en Carmona, donde en una estructura de producción de tradición púnico-turdetana, ¿no?, o horno de tradición púnica, encontramos en los vertidos de alfar ánforas locales o regionales, como es el caso de la Pellicer D, con ánforas, con desechos de cocción de ánforas claramente romanizados, como es el caso de las Dressel 20, ¿no? O una novedad que me resistía a no traer, ¿no?, en este caso, que es el hallazgo recientemente, hace solo unos meses, en Cerro Macareno, en las recientes excavaciones que estamos realizando allí, de restos de producción de vidrio y de un pequeño crisol con vidrio adherido, que nos está hablando de la producción de vidrio en época final del siglo II a.C. en uno de los ópidas del interior del Guadalquivir, que es una novedad tanto en su cronología como en su carácter industrial para este periodo. El sistema es un sistema de dos direcciones y no voy a insistir en el rol que juegan estas emporias en la red de distribución tanto hacia afuera de sus propios productos como hacia el interior de los productos foráneos, sobre todo salazones y de la zona de Gadir y posteriormente el vino itálico, así como los problemas de los que no voy a entrar, de jerarquía de esta estructura territorial, donde consideramos que Carmona debió ocupar una posición central, si bien no totalmente autónoma, teniendo en cuenta el papel que tiene Gadir como
principal interlocutor comercial con el resto del Mediterráneo y el papel que a partir de finales del siglo IV tendrá Cartago como principal policía del Mediterráneo occidental y sus vínculos con el comercio atlántico a través de Gadir. Pero, a pesar de esa hegemonía de Carmona, la aparición de las cecas locales y la relativa división espacial del trabajo que se aprecia en época republicana nos deja entrever esas identidades cívicas de las que antes hablaba y ese hecho diferencial que tienen muchos de estos ópidas ribereños, muy probablemente reforzados por su pujanza económica. En cuanto a las transformaciones de las formas de vida, aquí se aprecia no solo un aspecto, insisto, sobre el que no me voy a detener, que es la diferencia entre las vajillas y las formas de consumo entre la Alta y la Baja Andalucía, o entre el ámbito estrictamente turdetano con el púnico costero, sino sobre todo la resistencia, y eso es la parte interesante para el tema que ocupa en este simposio, la resistencia entre las poblaciones locales del interior del Guadalquivir a novedades culinarias mediterráneas, como la aparición de la fritura, que se introduce en la zona púnica a partir del siglo IV y que no llega hasta el Guadalquivir hasta finales del segundo o inicios del primero, la aparición de las cazuelas, sartenes, etcétera, o también poca permeabilidad de algunos elementos tan característicos de la forma de servicio mediterránea como es la jarra, que solo la encontramos de momento en las poblaciones ribereñas del Guadalquivir y prácticamente están ausentes en el interior de las campiñas del Guadalquivir frente a otros elementos más comunes como es el caso de la copa o el plato de pescado, que desde época orientalizante es totalmente ubicuo. La propia forma de consumir cerámica de cuas, que tiene centros productores en el Bajo Guadalquivir, como se ha podido demostrar recientemente a través del trabajo de nuestra alumna Violeta Moreno, revela que hay una importante conexión con Gadir en esta región, pero que, de nuevo, no es extensiva al interior de las campiñas ni es extensiva a la zona, de momento al menos, en lo que sabemos, la zona de Huelva, sino que se concentra en los núcleos portuarios más mestizos, más permeables del valle del Guadalquivir. Y cuando hablábamos en algún trabajo anterior de gaditanización y romanización, hacíamos referencia hasta qué punto la primera introducción de las cerámicas campanienses, que son fundamentalmente copas y platos de pescado, no está reproduciendo con una vajilla más bonita, más nueva, más prestigiosa, a la moda, formas de consumo totalmente locales y punicizadas, como es el consumo, el kit típico de mesa turdetano, que es la copa y el bol, ¿no?, y el plato de pescado, ¿no? Hablar de romanización solo por la presencia de campaniense hoy en día en el Bajo Guadalquivir ya no es posible si no se conciben los conjuntos completos. Como hemos hecho recientemente en Sevilla, donde hemos diferenciado contextos totalmente indígenas de contextos totalmente no romanizado, itálico, en el sentido de la forma de consumo de la cerámica común o de la forma de consumo de la cerámica campaniense, y que estamos estudiando ahora recientemente también en el caso de Cerro Macareno, en el corazón del estuario del Guadalquivir, que tiene una forma de consumir tanto la vajilla campaniense como la cerámica común muy local, a finales del siglo II a.C., los contextos que estamos excavando ahora, entre el 130 y el 110, y comparado con Mértola, donde curiosamente un sitio que está en las fronteras de Turdetania, muy cerca ya del ámbito céltico, del ámbito de la zona del Alentejo, encontramos una conexión clarísima en la forma de consumir la cerámica común y la campaniense, y la única diferencia es en el comercio anfórico, lo cual es totalmente razonable teniendo en cuenta la posición que ocupa Mértola en la estructura territorial post-guerra lusitana en las zonas mineras de la zona sur de Portugal. Terminamos ya con las mutaciones en el ámbito de las creencias, donde en un mundo, como saben, en el que las evidencias de culto turdetanos son nulas y solo encontramos, si acaso, algunos elementos de aroma púnico en el interior del Valle del Guadalquivir, sobre todo si lo comparamos con el mundo púnico de la costa y sobre todo si lo comparamos con el mundo ibérico, pues a partir de época romana pues nos encontramos con una
florecimiento de algunos de estos espacios púnicos, espacios de culto de raíz púnica, como es el caso de la Algaida o es el caso de Alonoz. Pero insisto, aunque estén dentro de Turdetania, sus manifestaciones materiales están en clara conexión con el mundo púnico. Lo mismo podemos decir del mundo del más allá, del mundo de las creencias funerarias. Después de este florecimiento orientalizante, Cruz del Negro, Bencarrón, etcétera, nos encontramos con un mundo funerario en el que, frente a las tradiciones que se conocen para el ámbito púnico o para el ámbito ibérico, en el mundo turdetano, después de 40 años de estudio, siguen sin aparecer los cadáveres. Así que no puedo poner una imagen de cómo es el mundo funerario turdetano, puesto que de momento las evidencias, después de 40 años de investigaciones, siguen siendo nulas. Y hemos prospectado mucho y excavado también. Pero eso es muy interesante, porque ¿qué ocurre con las necrópolis que empezamos a encontrar en el siglo II? Donde sí que es evidente esa hibridación entre el mundo itálico y el mundo turdetano, como es el caso de la necrópolis de Olivar Alto, en Utrera, donde aparece el elenco característico turdetano de finales de la Edad del Hierro, de la Baja Época, asociado, como hemos visto también con el caso de la Baja Andalucía, a un repertorio ritual claramente itálico. Esto no aparece antes de la conquista romana, no existe este tipo de evidencia previamente a la conquista romana, ¿no? O el caso de muy conocido, ¿no?, mucho más conocido, de la necrópolis de Carmona, donde hay una auténtica hibridación entre elementos de raíz púnica, itálica y turdetana, ¿no?, en un contexto bastante multicultural, si se me puede permitir la palabra, como es la Carmona post-conquista romana. De tal manera que, de momento, seguimos sin necrópolis turdetana, por lo tanto, seguimos con una gran laguna a la hora de estudiar sus relaciones sociales, pero esa laguna, y sobre todo cómo la romanización rellena esa laguna frente a otros aspectos como son las formas de consumo y en general las formas de vida, nos lleva a preguntarnos en qué medida, cuándo y en qué medida se puede hablar de una romanización de las poblaciones que habitaron Turdetania y, sobre todo, qué rol jugaron estas poblaciones a la hora de desarrollar una identidad romana, pero también provincial, como es la potente identidad de los romanos de la Bética. Y ya con esto termino y espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias.